Ha llegado la hora de prenderle fuego a este canal. La idea de hacer música criolla es de acá de OMR, Organización Música Rey de Rocha. Imagínense el escenario cuando el Rey de Rocha nace como picó, entra a competir en un mercado que ya estaba totalmente monopolizado por otros picós que tenían mucho más años, tenían más público, más exclusivos y eran más reconocidos. El Rey de Rocha le queda muy difícil ponerse a competir con ellos, así que allí es donde empieza la estrategia. Y ante la pregunta, ¿qué podemos hacer para poder conseguir exclusivos? Este asunto tiene que ver con plagios, con infiltrados, con copias y con estrategias de mercadeo bastante interesantes. Yo soy José Davido, quien te trae África a la costa. Empecemos. Y si nosotros pensamos en un asunto muy sencillo como ¿por qué razón nace la terapia criolla y la champeta criolla? ¿Será que nació como una expresión natural de pueblos afrodescendientes como el pueblo de Palenque, quien basándose en la música africana como una expresión cultural empezaron a crear sus propias canciones basándose en ese principio común de la cultura? Entonces yo siempre he dicho, la música, terapia criolla y champeta nace por nosotros los palenqueros. O por el contrario, la champeta criolla y la terapia criolla nacieron netamente por fines económicos y comerciales, como es la versión del Rey de Rocha. La champeta nace de la necesidad del rey de tener su propia música, así de sencillo. Y buscaron al maestro William para ser el primer productor. Primero vamos a establecer la diferencia. ¿Qué es la terapia criolla? La terapia criolla es una copia exacta de las canciones que venían de África. Un ejemplo muy claro y famoso de esto vendría siendo el salpicón o el ochoa de Cusima. Así que cuando se copiaba con exactitud la música de África, a esto le vamos a llamar terapia criolla. Cuando ya empiezan a surgir las primeras versiones de música propias y autóctona de esta región, montaron a las 7 niñas, vienen, montaron a las 7 niñas, cada una con su cachucha. Bien, ahora sí, esta estrategia nos la va a contar el maestro William. El maestro William, quien fue el productor de las primeras versiones de terapia criolla como el salpicón. Esta es una entrevista del programa Vamos para la Calle. Los picó, ellos hacían sus competencias. Cuando llega el rey, que era unos picó más nuevos, el rey viene con toda la fuerza para la juventud, pero cuando se enfrentaba con esos picó fuertes que tenían mucho exclusivo, cogía golpes. Entonces el rey, ellos cuando cogían golpes con los exclusivos de Conde, del otro y el otro, hay gente que le lleva los pedacitos en grabadora. En las periodistas que ustedes usaban. Sí. Grabadores llevaban los pedacitos y llegan ante mí. Entonces a los manes Rey se le ocurrió, dile, vamos a hacer este tema que nos está dando duro, vamos a hacérselo y le metemos la voz a estos pelados. Vamos a probar la vaina. Primeros artistas que cogieron, maestro. Hernán y Manquito. Rafael Chávez. Y Rafael Chávez. Como pudimos escuchar, enviaban personas infiltradas a los toques de los picos, grababan los pedazos de las canciones, luego las producían y ponían a estos jóvenes cantantes cartageneros a que imitaran la letra de las canciones. Vamos con el primer ejemplo. La primera canción que vamos a analizar se llama I Go Manage the One I Get, del grupo Kabaka International Guitar Band. Esta canción es conocida por todos con el piconema del alboroto en Nariño. Y allí es donde empieza el dilema, porque se empezó a decir que el Rey de Rocha había robado la canción del Sabor Estéreo. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Pues bien, hay que reconocer una cosa. Para copiar una canción africana con los toques de la guitarra, los demás instrumentos, la letra y las voces, de verdad hay que tener mucho talento. Y ahí entra el maestro William con sus músicos y el talento de estos jóvenes, Hernán Hernández y Rafael Chávez. Y ustedes no se imaginan el lío que se armó por el supuesto robo. Y ahí no terminó la historia. Más adelante, con la canción One Panji M. Uwa, también de la Kabaka International Guitar Band, pasó lo mismo. Esta canción es conocida con el piconema de El Sparring. Y el Rey de Rocha también sacó su versión del Sparring Remix.
Y la historia del plagio no llega hasta ahí. Resulta que ellos producían las canciones, los LP donde se producían se les arrancaba la etiqueta, iban hasta el mercado Basurto y allá empezaban a venderlos como canciones africanas. Oiga, y la copia estaba tan bien hecha que la gente no se daba cuenta que esa canción había sido hecha en Cartagena. Hacían el disco, le quitaban el sello, ¿verdad? Lo vacilaba como exclusivo y le daba rejo porque los manes quedaban mamando los que tenían los exclusivos efectivos. Claro. Ya, bueno, vieron, cuando ya lo vacilaban un rato, cogían y lo llevaban en el mercado donde es Flecha y lo vendían. Así que con esta información usted puede sacar sus propias conclusiones. ¿Cuál fue el origen de la terapia criolla? ¿Fue por motivos culturales o fue por motivos comerciales? Y aquí como ñapa de este video le dejo la siguiente información. Esto que yo les acabo de contar no responde a la pregunta de quiénes fueron los primeros en hacer terapia criolla. Aunque Hernán Hernández y Justo Valdés tengan una discusión sobre quién fue el primero en hacer terapia criolla, como si en Colombia no se hiciera música en otra ciudad sino en Cartagena, resulta que antes de la época de ellos y en otros géneros distintos, ya había personas que habían incursionado en basarse en ritmos africanos para producir sus propias versiones. No estoy hablando únicamente de Abelardo Carbono, que muchos lo llaman el creador de la terapia criolla, el padre de la terapia criolla o el rey de la terapia criolla. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el mismo Abelardo Carbono. Me está diciendo que siempre dice que yo soy el pionero de la champeta, yo soy el padre de la champeta. Que ahí estamos en eso. No estoy hablando de él solamente, porque resulta que antes de él, al mismo tiempo que él y después que él, hubo otras personas en otras ciudades que también se basaron en ritmos africanos para producir sus canciones. Pero de eso vamos a hablar en el próximo video.